Buenas amigos de YouTube y amigos de Internet. Hoy en esta oportunidad les voy a hablar sobre Los Miserables, que es una novela publicada en el año de 1862 por Víctor Hugo. Antes de empezar a hablar sobre la novela y darle unos breves detalles sobre la misma, les quiero hablar sobre Víctor Hugo y una breve biografía del autor. Víctor Hugo fue un poeta, dramaturgo, novelista y político francés del siglo XIX que nació en Besançon, Francia en 1802 y murió en París, Francia en 1885. Víctor Hugo es considerado como uno de los más grandes exponentes de la literatura romántica francesa del siglo XIX. Entre sus obras más destacadas está Los Miserables, que es la novela que le vamos a relatar ahorita mismo, está Nuestra Señora de París, o más conocida como El Jorobado de Notre Dame, que fue la adaptación que realizó Disney para la época actual. Además de eso, Víctor Hugo participó en las revoluciones post-revolución francesa que sucedieron en toda parte de Europa occidental, y entre ellas la Revolución de Francia de 1848, donde nació la Segunda República Francesa, que duró entre 1848 y 1852, y en la que Víctor Hugo fue parte de la Asamblea Constituyente que le dio vida. La novela Los Miserables trata en la época de la post-revolución francesa y en la época de la restauración borbónica, que trata entre los años 1800 y 1830-1835. La novela trata sobre Jean Valjean, que es un expresidiario que comete un delito al salir de la cárcel. Jean Valjean es descubierto por Javert, que es el inspector de policía. Jean Valjean, cuando sabe que cometió ese delito, él se muda de pueblo y él cambia de nombre. Y se pasa a llamar Señor Madeleine en la novela original, la versión original francesa, o Señor Magdalena en la versión castellanizada. Cuando él está viviendo en ese pueblo, él se hace popular y conoce a Fantine, que es una joven que vivió en París y regresó a su pueblo natal a buscar un trabajo para mantener a su hija Cosette. Fantine le narra la historia de Cosette y de su hija. Y el señor Magdalena, o Madeleine, le promete que él va a recuperar a su hija Cosette, que está en París viviendo. Cuando el señor Magdalena, o Jean Valjean, descubre eso, Javert, que es el inspector de policía de ese pueblo, justamente, lo descubre que es el criminal que cometió hace muchos años ese delito, y Jean Valjean tiene que salir de ese pueblo a buscar a Cosette y se esconde por muchos años. Javert lo sigue buscando todo ese tiempo, mientras Jean Valjean, junto con Cosette, que era muy pequeña y poco a poco fue creciendo, vivieron escondidas en París por muchos años. Al final, Cosette conoce a Marius. Marius es un abogado joven que vivía en París, que estaba estudiando Derecho y tenía muchos contactos con las personas que estaban metidas en la revolución. Ahí es cuando Marius y Cosette se enamoran, y Marius se mete en las revoluciones de 1830 en París, Francia. Para mí, Los Miserables, además de ser una novela buenísima, a mí me interesó más que todo fue porque juntaba la literatura con la historia. Y a mí me gusta mucho la historia. Para mí, Los Miserables es una crítica social a la sociedad de la época, porque en la novela se ven cómo las clases sociales están caracterizadas y no se puede mover uno de una clase a otra, o cómo se tratan las clases sociales entre ellas. Básicamente refleja cómo es la sociedad francesa de la época, y Víctor Hugo, que además era político y sabía mucho sobre eso, hace una crítica mediante la literatura sobre cómo era la vida de los pobres o de las clases sociales a través de una novela y el género literario romántico. ¿Recomendaría esta novela? Sí, la recomendaría a todas las personas que les guste la historia y les guste la historia del siglo XIX y que quieran conocer más historia universal de Francia o de Europa en general, porque al final esas revoluciones no solamente fueron en Francia, sino que fueron en toda Europa.